reducció, no, dels estímuls, no tant com una deprivació sensorial, sinó que estàs en una situació, en una cel·la molt petita, de pocs metres. En la que surts a un pati en què només veus ciment. Com a sanció es contempla que siguin menys de 14 dies, però és cert que moltes persones van enllaçant sancions, i de manera que aquest temps es converteix en més perllongat. Inexacto, puesto que las nuevas sanciones son durante la estancia en situación de sancionado o de primer grado por nuevas faltas cometidas por otros hechos. Un solo hecho puede ser motivo de varias sanciones, pero estas son siempre autorizadas por el juez de vigilancia penitenciaria a propuesta de la Junta de Tratamiento. En Cataluña hay ahora más de 50 médicos y psiquiatras que trabajan responsablemente en los servicios penitenciarios. Ellos no salen aquí, pero hay que defender su trabajo digno y complicado. I de fet hi ha persones que s'han passat anys en aquest primer grau. La duración del régimen cerrado es de 3 meses o 6 meses excepcionalmente, quitando lógicamente que se cometan nuevas faltas disciplinarias graves o muy graves. Entonces, y solo previo acuerdo motivado de la Junta de Tratamiento, que por razones de seguridad o de tratamiento lo considere necesario, se podrà prolongar. Nosaltres tenim acreditades situacions de maltractaments. Acreditadas por entrevistas realizadas solo a los internos que se dejaban seducir por ventajas y privilegios penitenciarios, sin verificar de manera deliberada por las fuentes de los funcionarios ni de sus sindicatos, ni siquiera contrastar datos. No sabemos por qué estas instituciones dan absoluta veracidad a los internos y se cuestionan continuamente la profesionalidad de los trabajadores. El Sistema de Registro y Comunicación para la Protección de Víctimas de Tortura y Violencia Institucional, Sirecovi, publicó en noviembre de 2018 un informe de violencia institucional en Cataluña. Allí, los internos narran auténticas mentiras y barbaridades de las tareas de los funcionarios. Ningún juzgado ha llamado a declarar a ningún funcionario que haya sido denunciado por maltratos de los cuales acusa Sirecovi. Tenim sentències contrastades de l'Audiència Provincial de Barcelona, confirmades pel Tribunal Suprem de l'Estat espanyol, que condemna a funcionaris penitenciaris per delictes contra la integritat moral. Solo hay una sentencia firme por un delito contra la integridad moral a raíz del motín de Cuatro Caminos. Sucedió el 30 de abril de 2004. Se condenaron a 14 internos, apalearon y apuñalaron al subdirector de régimen Manuel Tallón hasta que lo dieron por muerto. Todo por querer acabar con la entrada de drogas. ¿Un funcionario? Sí. ¿Usted a algún funcionario golpeó? Sí que lo golpeé. ¿A quién? Pues a los funcionarios que vi que estaban por ahí, que me había enterado que le habían dado una paliza a un compañero. Ajá. ¿Sabe usted Mire, vamos a ver, en concreto el número 602, ¿sabe quién es usted? ¿Sabe usted quién es? No, si me los pone delante se lo digo, pero no me sé su número de placa, sí, porque no nos lo dejan. Cuando le pides la identificación no te la dan. Sí, pues mire, uno al que presuntamente usted persiguió junto con Bonifacio, pues le persiguió usted hasta el vestíbulo. Bueno, pero si se supone que en el caso de que hubiera perseguido a uno, si sale corriendo, lo normal es que no puede mirar quién le persigue. ¿No? Digo yo, entonces no sé cómo me vio. Sí, pero vamos a ver un momento. ¿A cuántos funcionarios golpeó usted? Yo, pues sí, no podría decirle el número a todo lo que se movia. I si a part d'això parlem de situacions documentades pel Comitè Europeu de Prevenció de la Tortura o institucions catalanes com el Síndic de Greuges, és clar que s'ha d'afirmar que tenim situacions molt greus de patiments de persones, especialment, quasi sempre, al règim tancat, amb patiments molt greus actualment a les presons catalanes. Montserrat Tura, consejera de Justicia de la Generalitat de Cataluña desde el 2006 al 2010, prohibió la entrada de este señor para realizar estas entrevistas. Se les prohibió la entrada libre porque querían ser los abogados defensores de algunos internos, a menudo los más peligrosos, bajo la apariencia de ser investigadores de un organismo universitario.
El departamento concluyó que más que nada buscaban clientes entre los internos y ser un movimiento antisistema dentro de la prisión, incitando a los internos a denunciar a la administración. Hi ha tortures a les presons catalanes? Sí, hi ha tortures, hi ha maltractaments. Qui fa les tortures i qui les consenteix? Evidentment, la tortura només pot ser feta per un funcionari penitenciari. I creus que el director de la presó consenteix aquestes tortures? Moltes vegades hi ha ignorància, hi ha càmeres que no funcionen, hi ha consentiment. Una de les mesures més controvertides dels departaments especials de règim tancat és l'existència de sales de contenció mecànica que acumulen queixes per part de les persones internes i de les entitats que defensen els seus drets. En los 6 meses que Raquel estuvo en aislamiento, estuvo hasta 12 veces aplicada con contención mecánica. La contención mecánica es atar a una persona en una cama durante una serie de horas hasta que la persona se tranquiliza, ¿no? Que ninguna chica de las que están ahí en celda de castigo se quiere matar. Lo que pasa es que como tienes rabia con ellas porque te insultan a cada momento... Te tratan tan mal que es como la manera de desahogarte, como no les puedes hacer nada a ellas. Moltes vegades la manera de descarregar aquesta angoixa és amb conductes agressives cap a altres o cap a una mateixa. Entró como en el mes de octubre, noviembre en aislamiento y poco tiempo después tuvo una situación en la que ella quemó su celda, entendiéndose como un intento, digamos, de autolesión como muy mínimo, quizá también un cierto intento de suicidio, ¿no? Sabíamos que ella pues, se iba prolongando su tiempo en aislamiento porque no aguantaba más, porque se estaba volviendo literalmente loca dentro, en el sentido de no poder más aguantar con esa situación, y tenía conflictos y situaciones, digamos, de discusión con los y las funcionarias, y eso la metió a ella en un callejón sin salida. Según testigo del juicio, Rachida recibía palizas durante el vis a vis de su pareja y también se llevó su hija a Marruecos para hacerle todavía más daño. De acuerdo con el artículo 89 del reglamento penitenciario, el régimen cerrado se aplica a los internos que, por su involución en su personalidad o conducta, son clasificados en primer grado por tratarse de internos extremadamente peligrosos o manifiestamente inadaptados a los regímenes ordinarios y abiertos. Un interno, después de una sanción por conducta agresiva con otras personas o por motivos autolíticos que se repite en el tiempo, es susceptible de un primer grado siempre que la Junta de Tratamiento así lo considere y dando cuenta al juzgado de vigilancia penitenciaria. Si esta mala conducta se prolonga, se puede alargar la estancia en primer grado. Y precisamente lo que hacen es retirarle un montón de objetos lesivos y a ella la llevan a contención para que no se dañe a sí misma. Claramente, por lo que subieron, y en el parte lo pone, tenían miedo de que se quitara la vida. Sin embargo, esa situación no se la comunica a su psiquiatra que le estaba haciendo seguimiento y no se toma ninguna decisión al respecto. En una contención mecánica, el interno es visitado desde el minuto cero y periódicamente por un médico. Este pasa consulta con el interno para valorarlo. Finalmente, determina si tiene que seguir en contención o ya ha cesado la situación que lo llevó aquí. Se puede dar el caso de que, en el momento de la contención, el psiquiatra que hace el seguimiento de la interna no esté trabajando. El que diu la cultura popular, no? El que ho diu no ho fa, això no és cert. O sigui, si una persona ho diu, ho pot fer.
Por eso rarament tenen un objectiu finalista, és a dir, es fan per moltes altres raons, per rebaixar l'angoixa, per demanar altres coses, és a dir, fer peticions, etc. Però rarament buscant la mort, tot i que de vegades succeeix, diríem, casi de forma impremeditada. A raíz del acoso de estas instituciones, que ponen continuamente la tarea de los profesionales en entredicho, se ha implementado un nuevo modelo de prevención de suicidios. Aun con ello, se han multiplicado las verbalizaciones de los internos que quieren autolesionarse. Desgraciadamente, los planes y modelos de prevención dejan la media de suicidios invariable. En este 2019, en Brians 1, 3 internos se han suicidado y ninguno tenía implementado el nuevo modelo de prevención. La responsabilidad de la muerte es de la Generalitat. En primer lugar, lo es porque no se debe encerrar a una persona en aislamiento más de 15 días, tal y como establecen los convenios internacionales. Però és que la presó per si ja provoca també trastorns a nivell psicològic. No és fàcil perquè ha topat moltes vegades amb la resistència de grups de funcionaris penitenciaris que s'oposen, són de domini públic, no? La resistència a la instal·lació de càmeres i algun director penitenciari fins que es va forçar la seva dimissió fa molt poc. Josep Font va ser nomenat director de Brians 1 al setembre del 2017 per aplicar els canvis que està impulsant el Departament de Justícia. 15 mesos més tard, al desembre del 2018, dimitia després de rebre amenaces de mort per part de funcionaris. El exdirector Josep Font no dimitió. Fue cesado por la consejera ante el fracaso de su gestión que llevó Brians 1 casi al colapso. Estos escritos aparecen en los primeros meses de Font como director, en un marco donde se permitía perseguir y amenazar a los funcionarios. La plantilla, los mandos intermedios y los sindicatos sin excepción se posicionaron contra el poder tiránico que ejercía. Trabajadores del centro manifestaron al director Font, al subdirector Francisco Vicente y a la misma dirección general el malestar que generaban las malas formas, actuaciones y abuso de poder de la dirección. Una de las primeras medidas que tomó el nuevo equipo directivo fue trasladar mujeres en tercer grado al mismo módulo semiabierto de hombres, algunos internos acusados de agresión sexual. Este traslado se produjo sin dar ninguna instrucción detallada y concreta por parte del equipo directivo a los profesionales del módulo. Esta medida no está permitida por la normativa. La ONU recomienda que, en un establecimiento en el que se reciben hombres y mujeres, el conjunto de locales destinado a las mujeres deberá estar completamente separado. Los departamentos especiales era uno de los objetivos prioritarios del señor Font. El equipo directivo informó de la instalación de una cámara de seguridad en concreto, que pretendía conseguir más seguridad para los internos y para los mismos funcionarios. Era difícil conseguir más seguridad. La cámara no enfocaba correctamente a las cabinas de teléfono del departamento especial ni al espacio donde se clasifican los objetos prohibidos. Tampoco enfocaba al pasillo donde se trasladaban los internos al consultorio médico y ni a la puerta de las duchas. Enfocaba simplemente al despacho de funcionarios, donde no entra ningún interno. A raíz de la denuncia efectuada por la ubicación de la cámara, fue la nueva dirección quien la cambió de lugar. A continuación, la dirección sancionó de manera encubierta a buena parte de la plantilla del departamento especial, trasladándola a otros servicios. Aún así, en los últimos incidentes muy graves que han sucedido en Brians 1, se ha contado tanto con los exfuncionarios del departamento especial como con los actuales para la solución de los conflictos. El 76% de la plantilla de funcionarios firmó un manifiesto pidiendo la dimisión del director y subdirector. Brians és una presó ja antiga, és a dir, és del segle passat, és una presó que requereix també remodelacions, càmeres, un sistema d'escorcoll
diferent i, per tant, és el que el senyor Font, durant aquests 15 mesos que ha estat a Brians, ha anat desenvolupant. I, per tant, la pregunta que ens hem de fer és a qui no li pot interessar que un centre penitenciari tingui garanties? A ustedes, el asunto del rechazo a las cámaras es tan sencillo de entender como que los representantes de los trabajadores hicieron quitar una cámara que el exdirector Font colocó para espiar a los funcionarios dentro de un despacho. A qui li pot interessar que s'hagin reduït els internaments en el DER? A ustedes, para reducir estadísticas sistemáticamente se ha recortado en 15 días la estancia de los internos en el Departamento Especial durante la etapa Font. La mala gestión del equipo directivo provocó que cerca del 30% de la plantilla de seguridad estuviera de baja por lesiones causadas por el aumento de agresiones o estrés laboral. Se colapsó el sistema de ayuda psicológica del Departamento de Justicia. Por culpa de la pésima gestión una semana antes de la dimisión, la Generalitat se vio obligada a contratar interinos para cubrir las bajas. Esta mala praxis del equipo directivo de Brians 1 supuso un gran gasto imprevisto por la Generalitat. L'estiu del 2016, davant la pressió d'entitats socials, el Parlament de Catalunya va aprovar la creació d'un grup de treball per debatre la situació del règim tancat a les presons. Va impulsar un pla de millora dels departaments especials de règim tancat. Des d'aleshores, s'ha reduït en un terç el temps d'estada mitjana d'una persona interna en primer grau. La població penitenciària que es troba en règim tancat ha baixat del 2,5% a l'1,9% i s'han reduït de 20 a 18 les hores d'aïllament en cel·la. Ante la presión de entidades sociales, el Departamento de Justicia ordenó reducir el número de días que los internos pasan en el Departamento Especial después de agredir a otros internos o al personal profesional. Estos internos, al terminar la sanción, han vuelto al mismo módulo donde se produjo la agresión. El 23 de marzo de 2019, en el centro penitenciario Puig de les Basses de Figueres, un interno musulmán amenazó a apuñalar a un funcionario del módulo. Este interno, previo informe, salió en aislamiento provisional hacia el Departamento Especial. El equipo directivo creyó que no era motivo para estar en aislamiento y pocas horas después lo bajaron al mismo módulo. Una vez allí, atacó intentando apuñalar al funcionario al cuello. Por suerte, impactó al pecho. Otros internos musulmanes se sumaron al conflicto. También para reducir la estadística de internos que pasan por el Departamento Especial, después de la agresión o amenaza, han pasado a otro departamento de régimen ordinario. La última medida para reducir las estadísticas es la que puso en marcha Josep Font, siendo director de Brians 1. Cerrar el Departamento Especial de Mujeres. El resultado, como advirtieron los funcionarios, las agresiones se multiplicaron. El personal de tratamiento no podía realizar sus tareas correctamente. Aumentaron las lesiones y las bajas por estrés. La nueva subdirectora de Mujeres reabrió el Departamento Especial. El director y el subdirector de Interior, en alguna de sus visitas a los módulos y con testigos, animaban a los internos a quejarse y denunciar a funcionarios de manera genèrica. Si la funció de la presó hauria de ser la resocialització, no? La rehabilitació de la persona, difícilment es pot entendre que el règim d'aïllament compleixi aquesta funció, perquè apartar a una persona, no? Aïllar-la per resocialitzar-la, es difícilment entendible. Dentro del régimen cerrado, cada interno recibe una atención de tratamiento individualizada. El documental afirma que el 2% de la población reclusa se encuentra en aislamiento. La función del aislamiento del Departamento Especial es salvaguardar el 98% de internos que se encuentran en régimen ordinario, de las agresiones, amenazas y violencia en general de este 2%. El tratamiento penitenciario es voluntario, aceptado o no, pedido o no por cada interno. El tratamiento va asociado a los beneficios penitenciarios, nunca a los derechos de los presos. Fora de presó, en general, no aïllem a les persones que tenen trastorns conductuals ni els tanquem en una habitació. Es pot parlar realment de que hi ha una relació entre règim de vida en aïllament i quan més llarg és aquest règim de vida, això comporta quasi necessàriament un risc, almenys, o una possibilitat de reincidència delictiva en el futur.
Això, si pensem en la reincidència delictiva que pugui haver-hi després de la sortida en presó, la gent que surt d'un primer grau, és a dir, del règim tancat, té un nivell de reincidència del 60%. És a dir, la majoria acaben reincidint. En canvi, la que surt del règim ordinari, la reincidència és la meitat, és d'un 30%. I si estan en règim obert, és més baixa encara, és d'un 20%. Llavors veiem evident que és inversament proporcional el nivell de reincidència amb com de tancat es el régimen a la presó, ¿no? Es decir, que para reducir la reincidencia, ¿se tiene que permitir la violencia y las agresiones en los módulos ordinarios? ¿O quizás los que más reinciden es también porque son los más violentos y peligrosos? Las instituciones contra la tortura como Sirecovi o Iridia son partidarios de eliminar directamente este régimen. Lo que no especifican es cuáles pueden ser las posibles alternativas a acciones como estas. Según el informe de Comisiones Obreras, el número de agresiones con voluntad de dañar a los trabajadores fueron, en el año 2016, 103, en el año 2017, 143 y en el año 2018, 185. El nuevo plan estratégico que prepara la Administración no hace la más mínima referencia al problema de las agresiones. Qui decideix que una persona passi al règim tancat? Sobretot si hi ha garanties, perquè una de les qüestions que vam veure, per exemple, en el cas de la Raquel, del que parlaves, és com en aquesta interna se li tancava un cop i un altre, no? És veritat que com que hi ha un període màxim, però després, un cop passava el període màxim, la treien i després la tornaven a ficar. Qui decideix això en una persona? Sí, una qüestió en la que pot haver-hi certa confusió i que és important posar sobre la taula és que no és una qüestió de sentència judicial, el règim de tractament. És a dir, la sentència et condemna a un temps de presó determinat, però el teu règim de tractament es decideix dins de la presó. Per tant, ho decideix l'equip de funcionaris. Mi planteamiento es, ¿se puede reinsertar y reeducar a una persona desde el encierro o esto hay que hacerlo desde otras alternativas? Yo creo que la función que se le ha atribuido en la práctica, que es el castigo, la cumple muy bien la cárcel, pero la reinserción y la reeducación deja mucho que desear. Más de 4.000 trabajadores públicos catalanes se encargan de custodiar de forma segura y de rehabilitar 8.500 internos en Cataluña. Trabajo remunerado en talleres productivos, trabajo remunerado por realizar tareas dentro de los mismos módulos, médico del módulo, médico de guardia 24 horas al día, medicamentos genéricos gratuitos. Hasta hace unos años la Viagra también se suministraba gratuitamente a los internos, incluidos los agresores sexuales. Odontología gratuita, polideportivo, teatro, danza, fútbol, crossfit, tenis. Pueden preparar estudios universitarios, clases de catalán, castellano, inglés e informática, entre otras. Educadores, maestros, asistencia social, jurista, voluntarios, culto evangélico, culto católico, culto musulmán, dietas para los judíos, musulmanes, vegetarianos y el Ramadán. Pero como funcionarios de prisiones que vivimos en una democracia y hacemos nuestra tarea con todos los controles legales, que no han salido en este espacio televisivo,
No queremos ni podemos olvidar que hay algunos internos que son peligrosos y que se comportan con violencia, y que lo pueden hacer fuera y dentro de las prisiones, de igual modo que el suicidio se da dentro y fuera de las prisiones, por desgracia. No admitimos sin esta debida réplica que en este lamentable programa se presenta a los funcionarios como potenciales transgresores de las normas gratuitamente y sin ninguna concreción, sin facilitar ningún dato probado ante la justicia. Resulta poco o nada veraz presentar a algunos delincuentes convictos como sujetos de derecho de todo tipo, pero no de obligaciones, entre ellas la de comportarse bien en la prisión. No olvidemos que el programa de hoy hablaba de menos del 3% de los internos de Cataluña, los considerados peligrosos por su comportamiento y clasificados en régimen cerrado o departamentos especiales. No olvidemos tampoco que las sanciones son con datos probados y con el debido control administrativo y judicial de cada caso concreto. Del resto, del 97,5% que se comportan bien, ni palabra en este espacio. Está claro que estos no tienen titulares ni venden programas sensacionalistas como este que hoy comentamos y enmendamos. Los funcionarios de servicios penitenciarios que hemos preparado esta réplica no podemos ni queremos caer en este buenismo absurdo que plantea el programa y sus invitados antisistema penitenciario. Sabemos de primera mano que hay personas buenas y otros que no lo son tanto, y que hay internos peligrosos y otros que no lo son tanto. Era tan sencillo de entender como de explicarlo, pero con este programa no se quería la verdad, sino solo el ruido y la calumnia a un colectivo. Desgraciadamente, la misma consejera y algunos de sus mandos parecen optar por este ruido ante los hechos. Se han dedicado a cuestionar a sus funcionarios mientras que apuestan por directores inviables como Josep Font o por dar espacio desde la administración a entidades antisistema como la dirigida por el profesor Iñaki Rivera. Los funcionarios de prisiones catalanas no estamos para historietas y por eso exigimos dignidad y respeto de todas las maneras posibles, y esta es una de ellas. Por lo tanto, y para que quede claro, respeto por la verdad y por la legalidad, y también para reivindicar la dignidad del funcionario penitenciario. Somos un colectivo unido en este objetivo y lo hemos demostrado a menudo.